a hacer el Espíritu del Dios vivo es la clase, amén. Y estamos ahí donde hablando del Cristo lleno del Espíritu, amén. ¿Cuántos creen, hermanos, de que Jesucristo fue lleno del Espíritu, fue controlado por el Espíritu Santo? Amén. Vamos a ir ahí, después usted puede ver ahí en Isaías 42, y disculpe que hoy no está a manera de presentación slide por slide, ¿verdad? Pero estamos aún adaptando esta computadora, como que es un poquito más nueva y estamos todavía un poquito con los programas anteriores, amén. Entonces, hermanos, vamos a Isaías 42 para que usted vea, ¿verdad?, el Cristo lleno del Espíritu. En Isaías 42, del 1 al 4, sabemos que el profeta, ¿verdad?, en este caso Juan el Bautista, un profeta, dice como que no hubo ninguno como él en toda la historia de Israel, amén. Él, hermano, fue el que cumplió esta parte que Isaías profetiza, amén. En Isaías capítulo 42, y dice ahí en el versículo del 1 al 4, dice así, vamos a leer ahí, dice: he aquí mi siervo, dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Como usted puede ver ahí, ¿verdad?, voz del que clama en el desierto, ¿verdad? En Isaías, obviamente, ¿verdad?, habla en el 40 también, versículo 2, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad?, ha sido profetizado que Él sería sustentado. Y obviamente, ¿verdad?, encontramos el cumplimiento en el libro de Mateo, como Cristo fue sustentado, fue lleno por el Espíritu Santo. Y ahí lo dice claramente el versículo 1, dice: yo le sostendré, he puesto sobre Él mi espíritu, hermano y hermana. Mire, no porque Cristo necesitara, porque obviamente siendo Él Dios mismo, el verbo en la carne, amén, pero nos enseñó a nosotros, hermanos, a que nosotros como humanos y también como hijos de Dios, Cristo siendo 100% hombre, ¿verdad?, 100% Dios, Él permitió que su humanidad, su 100% de humanidad fuera controlada, fuera llena, fuera sustentada por el Espíritu Santo, hermano y hermana. Y Dios también quiere que nosotros lleguemos a aprender y a tomar en serio, hermano y hermana, que de la misma manera, ¿verdad?, Dios lo hizo con Él para darnos un ejemplo y para enseñarnos a nosotros de que también nosotros necesitamos ser sustentados por su Espíritu. Necesitamos, hermanos, también saber que Dios ha puesto también de la misma manera su Espíritu Santo en nosotros, y lo necesitamos al Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, si ha llegado a pensar de que, ¿verdad?, de que ¿verdad?, de nuestra denominación no creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás no practicamos la doctrina como algunos otros lugares, no culpamos a nadie, ¿verdad? Pero déjeme decirle la verdad, que hermano y hermana, déjame decirte, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría parado aquí. Si no es por el Espíritu, no me arrodillaría a orar, no sería yo sustentado. Y es que vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él fue sustentado, Él fue lleno del Espíritu. Y vamos a verlo que de la manera bíblica Él nos enseñó de qué manera el Espíritu sustenta al hombre y de qué manera también el Espíritu llena, ¿verdad?, al hombre, así como expuesto sobre el hombre, como la Biblia lo dice. Entonces, hermano y hermana, podemos ver de que el cumplimiento se dio. Vamos a ir ahora a Lucas 3. Vaya conmigo, Lucas 3. ¿verdad? Lucas capítulo 3, para que usted vea ahí, hermano y hermana. Lucas capítulo 3 dice así, ¿verdad? Se lo voy a leer por el tiempo. Versículo, obviamente, claro, del 1 al 4 también habla ahí, ¿verdad? Dice acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? El cumplimiento de Isaías 40, versículo 2, ¿verdad? Esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos ahí de que Juan, ¿verdad? Dice que en el año, en el año 15 del imperio de Tiberio, dice, ahí dice que siendo gobernador de Judea,
Galilea, dice, ¿verdad? Está hablando acerca del cumplimiento, cómo Juan vendría y predicaría en el desierto, hermano, preparando el camino, porque el ungido de Dios llegaría a esta tierra. El que sería sustentado por el Espíritu, el que sería lleno del Espíritu para enseñarnos a nosotros, hermanos. Se cumplió la Escritura, y hermanos, y Juan, ¿verdad? El Bautista fue esa voz que clamó en el desierto acerca de Jesucristo. Entonces, hermano, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, también, ¿verdad? Dice, y cómo este anduvo haciendo, dice en Hechos 10:38, cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos al libro de Hechos capítulo 10, 38 ahora. Hechos capítulo 10 y el versículo 38. Podemos ver ahí Hechos capítulo 10 y el versículo 38, hermano y hermana. Vamos a estar usando nuestra Biblia, amén. Dice ahí en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Y en el versículo 38, ¿verdad? Hablando ahí Pedro, ¿verdad? Está hablando de que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Podemos ver, hermanos, que de acuerdo a la Biblia, hermanos, Jesucristo fue lleno por el Espíritu. Dios lo ungió con el Espíritu, amén, con su poder, y él anduvo haciendo cosas, hermanos, porque los que son llenos del Espíritu hacen cosas buenas para Dios, amén, haciendo bienes, dice la Biblia, amén, sanando también, porque obviamente Él es el doctor de doctores, amén, por el mismo poder del Espíritu, hermano y hermana. Jesús anduvo sanando y Él anduvo haciendo bienes, porque, hermano, porque el que es ungido con el Espíritu, hermano y hermana, anda haciendo bienes, hermano, y es usado por Dios para la gloria de Él, hermano y hermana. ¿Cuántas personas se proclaman que son ungidos por el Espíritu y no hacen nada bueno? Solo en una plataforma es bonito hablar del Espíritu. En 4 paredes es bonito hablar del Espíritu. Hermanos, pretendiendo hacer cosas no se hace bienes. Pero, hermanos, tenemos que saber, como Cristo, hermanos, fue ungido, nosotros también, hermanos, podemos ser ungidos por el Espíritu Santo. Obviamente ya hemos realmente sido llenos por el Espíritu, hemos sido sellados por el Espíritu, pero tenemos que ver que ser también, hermanos, de esa manera, hermanos, vivir, ¿verdad?, en la unción del Espíritu Santo. Mire, la verdad que necesitamos, obviamente, ya hemos sido sellados, hemos sido también, ¿verdad?, llenos por el Espíritu, pero la verdad que esta carne nos hace que nosotros perdamos cada día el Espíritu Santo pierda terreno en nuestras vidas, porque somos humanos, somos carnales. Jesús dijo en el libro de Mateo 26:41, el Espíritu dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano y hermana, el Espíritu quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. Y yo le digo, yo no sé, pero usted no tiene que esperar que un pastor llegue a orar por usted para orar cuando usted esté enfermo y enferma. Amén. Hay esposos que, no, hombre, tienen que hablarle a que el pastor vaya a orar por la esposa. No, hombre, no espere. Usted puede orar por su esposa. Amén. Y bueno, si es que le llaman al pastor, algunos ni llaman y ni oran ni llaman al pastor tampoco. Amén. Claro que es bíblico. La Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, amén, para que oren por él, ¿verdad?, y ungiéndole con aceite, y habla todo en Santiago 5. Obviamente es bíblico. Pero, hermano y hermana, también la Biblia dice, rogad los unos por los otros para que seáis sanados, amén. Y, hermano, esta cláusula encierra todo. Así que de la misma manera, hermano, Cristo fue lleno por el Espíritu, amén. Entonces, bueno, la designación por el Espíritu, vemos de que el Espíritu Santo aprobó el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Jesucristo, hermanos, fue bautizado. Y eso encontramos, ¿verdad?, de que el mismo Espíritu Santo, amén. Vamos al libro de Mateo, vaya conmigo ahora al libro de Mateo, ¿verdad? Y vamos a ver ahí acerca del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero mire lo que dice ahí el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo gran voz, dice una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermano y hermana. Mire, yo le digo, hermano, algo que es importante, ¿verdad? El Espíritu Santo no es que se recibe cuando alguien es bautizado. No vayan mal a interpretar. Amén. El Espíritu lo recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesús. El día que hemos recibido a Cristo, ese es el día que recibimos por el Espíritu y somos sellados por el Espíritu. Pero hermano, en este caso, usted puede ver de que es simplemente una señal, ¿verdad?, de aprobación. El mismo Espíritu aprobó el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. No es que el creyente recibe el Espíritu cuando se bautiza. ¿Me entiende? Y muchas personas confunden el bautismo, ¿verdad?, y hablan de un bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con la llenura, tiene que ver con la ubicación del cristiano en el cuerpo de la iglesia de Cristo. Amén. Hermano, déjeme decirle, tenemos que saber. Entonces, hermano, el Espíritu dice que aprobó el ministerio, ¿verdad? El Espíritu Santo aprobó su ministerio. Hermano, y déjeme decirle, ¿cuántos de aquí creen, hermanos, que tienen el respaldo del Espíritu Santo en lo que hace para Cristo? Mire, usted necesita la aprobación del Espíritu Santo. Si usted no tiene la aprobación del Espíritu, usted hace en vano lo que hace para Dios. Hermano y hermana, déjeme decirle cuántas personas, lastimosamente, hermano y hermana, están haciendo muchas cosas, pero no tienen la aprobación del Espíritu Santo. Y todos nosotros, hermanos, tenemos que asegurarnos, cualquier cosa que usted haga para la gloria de Dios, asegúrese, ¿tiene usted la aprobación del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que lo tienen? Amén. Hermanos y hermanas, si vamos a hacer para alguien algo bueno, si vamos a ir a orar por alguien, si vamos a hacer una obra de amor, ¿verdad?, si vamos a hacer servicio, vamos a ir a evangelizar a las calles, hermanos y hermanas, déjeme decirle, yo le digo una cosa, claro, no necesariamente muchas personas, ¿verdad? La santidad, claro, es parte, ¿verdad? Es realmente lo que la decisión mía de apartarme para vivir para Dios, y obviamente pues muchas veces toma tiempo, sí entiendo, pero déjeme decirle, hay algo que sí es importante, y es que usted tiene que asegurarse que usted tiene la aprobación del Espíritu Santo. Amén. Mire, se siente bonito, hermoso, cuando usted hace lo que hace y usted siente el respaldo del Espíritu Santo. Hermano, mire, hay muchas personas que se engañan y creen de que el respaldo del Espíritu se mira en la iglesia, sintiendo cosas bonitas. Hermano, es cierto, el Espíritu lo sentimos en la iglesia, lo sentimos su presencia, y no me malentienda, ¿verdad? Cantamos y adoramos a Dios, pero hermano y hermana, no solamente el respaldo y la aprobación del Espíritu no se da porque todo el mundo empieza a brincar y a saltar y a hacer un montón de cosas. Hermano y hermana, claro, cada quien es libre de hacer lo que, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Y nadie se va a ir al infierno por saltar o por no saltar. Nadie también es aprobado, desaprobado. Pero sí le digo una cosa, que Dios es un Dios de orden, amén. Pero sí le digo esto, de que el Espíritu Santo, hermano y hermana, nos respalda. ¿Y sabe dónde se mira el respaldo? ¿Sabe por qué Jesús estaba bautizándose? Porque él estaba comenzando su ministerio. Y él estaba empezando, y como dicen por ahí, ¿verdad? Su ministerio dice, ¿verdad? Empezando las cosas de la manera correcta. Tenemos que hacerlo. Mire, quizás, hermanos, podemos ser los viles pecadores de este mundo, pero si tenemos el respaldo del Espíritu Santo, hace una gran diferencia. Yo no estoy aquí porque lo merezca. No estoy aquí porque fui el mejor cristiano del mundo que Dios escogió para traerlo y usarlo. No, hermanos, de todos los pecadores, el pecador más vil soy yo. Y le digo una cosa, dice, de lo vil le escogió para avergonzar a los sabios, hermanos y hermanas. Y déjeme decirle, algo que tenemos que asegurarnos es que tenemos la aprobación del Espíritu Santo. Amén. El mismo Espíritu. Ahora, número 2, ¿verdad? Eso fue la designación. También la dirección del Espíritu Santo. Jesús no simplemente fue, obviamente, ungido, ¿verdad? No simplemente tuvo la aprobación, pero también el Espíritu guió a nuestro Señor Jesucristo.
Mire, podemos ver ahí en Mateo 4 ahora, ¿verdad? Mateo 4, dice en el versículo 1, después que fue bautizado, escúcheme bien. Mire, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? ¿Para qué? Mire, hermano, Él fue guiado por el Espíritu Santo, lo guió y lo guió para ser, ¿qué? Probado. Mire, usted dirá, pero ¿cómo Dios puede llevar a alguien para ser probado? Sí, Él nos puede guiar, llevarnos a un lugar para ser probados. Claro, no nos va a meter, obviamente, ¿verdad? Claro que Dios no tienta a nadie, obviamente, pero había un propósito del cumplimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo para darnos a nosotros el ejemplo de que nosotros también podemos ser tentados y por el poder del Espíritu nosotros podemos vencer. No hay excusa, hermano y hermana, de que no podemos vencer por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la guía del Espíritu es siempre consistente. Esa es otra cosa que tenemos que ver, ¿verdad? Usted puede ver ahí, si lo podemos, ¿verdad? Subir un poquito más, hermana. Usted puede ver, como usted puede ver, ¿verdad? El Espíritu dice que guió. Pues siempre la figurita ahí, hermana, para que veamos esa figurita, ¿verdad? Como usted puede ver, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo guiará al cristiano y lo guiará consistentemente de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, dígame esto, hermano y hermana. Jesús, ¿verdad? Él estaba empezando su ministerio. Ok, dígame, ¿usted cree que el Espíritu nos puede guiar a oración, a orar? ¿Está conmigo? ¿Usted cree que el Espíritu, hermano, hay momentos, no, pues que andamos allá ocupadísimos, hombre, no, hombre, acá, unos tremendos, ¿verdad? Como Marta ahí, hermanas que andan como Marta, yo también, ¿verdad? A veces no me excuso, pero hermanos, tan afanados que no, hombre, ni nos acordamos de orar. Hay días ocupadísimos, demasiados, y nos afanamos como Marta, y andamos sirviendo al Maestro. Nos pasa, nos puede pasar. Y mire, aquí en la iglesia le puede pasar a usted también eso. Que anda tan ocupado como Marta, no hombre, que ni ha ni orado, pero anda bien ocupadito como Marta, ocupadita. Mire, hermano, pero ¿qué pasa? El Espíritu nos puede guiar a orar, y hermano, para cumplir propósitos. Mire, era bíblico que Jesús fuera llevado por el Espíritu a orar, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque al entrar en oración, Él iba a demostrarnos a nosotros de que podemos vencer a través de la oración, ¿verdad? Y la palabra, podemos vencer las tentaciones. Entonces el Espíritu guía a cosas, hermanos, escúcheme bien, cosas lógicas, cosas que son consistentes de acuerdo a la palabra de Dios. Dígame una cosa, hermano. ¿Qué gano yo con revolcarme en el suelo? Porque soy lleno del Espíritu. Dígame. Vamos a ver. ¿Se gana algo? Que alguien sea lleno y controlado por el Espíritu y se revuelca y hace un montón de maniobras y de esto y lo otro. ¿Qué se gana? Pregunta. Razonemos, hermanos. No se gana nada. Pero yo pienso que orando sí, haciéndome doblar rodillas, meterme 40 días de oración, ¿verdad? Tiene sentido. Amén. Llevarme donde una persona que no tiene que comer ese día y llevarle comida, Él me puede guiar a hacer cosas como esas. Amén. Llevarme a ayudar a la gente necesitada, ¿verdad? A evangelizar, como llevó a Felipe a acercarse, ¿verdad? Donde el eunuco le dijo, acércate a ese carro. ¿Me entiende? Hermano, el Espíritu hace cosas que tienen lógica. Y hermano, y a veces los cristianos pareciera que no tienen cabeza para pensar. Pero no, hombre, hoy en día hay un montón de cosas que se hacen en nombre y poder del Espíritu y unción del Espíritu, hermano y hermana. Déjeme decirle, claro, no le digo, no soy juez para juzgar, pero sí le digo que tenemos que conocer la verdad, hermano, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Mire, Isaías 30:21, ¿verdad? No tiene que buscarlo, pero ahí mismo se lo voy a leer. Dice, este es el camino, dice, andad por él, dice la palabra de Dios. ¿Está muy claro? Han habido momentos donde yo me he puesto a orar, porque es cierto, vienen confusiones. No, hombre, que me aparecen gente de aquí por acá, gente que cree en esto, gente que cree en lo otro.
Y yo he tenido que meterme a orar para ser guiado por el Espíritu Santo. En mis primeros años del ministerio, hermano y hermana, déjeme decirle, verdad, con eso, verdad, de que hoy en día se habla de profecía. La verdad, hermano y hermana, de que no estamos aquí simplemente para que se nos profetice. Hay gente que va a la iglesia solo para que se les profetice. Ahora van para que les profeticen y les digan cosas bonitas, cosas que les gustan. Porque si no les dicen, no, pues, ¿verdad? Ellos reprenden al diablo, ¿verdad? Como un hermano que fue un día a que le profetizaran, ¿verdad? Y obviamente el profeta le dijo ese día, mira, vienen 7 años de calamidad para tu vida. Le dijo el profeta, no, Dios reprenda al diablo. Le dijo, usted es un mal profeta. Él quería que le dijeran, mira, vienen 7 años de prosperidad y de bonanza. Eso es lo que anda buscando la gente. Mire, ¿qué dice la Biblia? Se amontonarán y dice, y tendrán comezón. Esa palabra que dice comezón de oír, viene de una frase que significa, van a tener ganas que les digan cosas dulces, que les endulce el oído. Eso es lo que la gente tiene hoy en día. Pero hermano, la verdad es que el Espíritu quiere guiarnos. Y hermano, y cuando nos guíe, nos va a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y no hay duda de que el Espíritu Santo, amén, Romanos 8:14, el Espíritu guía, hermanos, y escúcheme bien, y Él guía consistente con la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Mire, claro, clarito. Y si Él me va a guiar de acuerdo a su palabra. Hacer lo que tengo que hacer, amén. Ahora, pregunta, yo creo que todos tenemos esa tentación de esa figura que está ahí, ¿verdad? Ahí está el camino de la autocomplacencia, el camino del placer sensual, las pasiones, la vida buena, el sistema del mundo, todo eso, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que tenemos que ser guiados, hermanos y hermanas, para ser guiados verdaderamente por el Espíritu, amén. No quiere decir que Dios no bendice, sí bendice, que Dios no prospera, sí prospera, ¿me entiende? No quiere decir que Dios no tiene cosas buenas, sí tiene cosas buenas, pero hermanos, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu, todo lo que Él haga y provenga de Él va a ser bueno para nuestras vidas, hermanos y hermanas, amén. Entonces tenemos que ser sabios, amén. Entonces el Espíritu lo guió, pero lo guió para ser probado, pero todo esto fue, amén. También, hermanos, el Espíritu también le dio discernimiento, amén. Le dio discernimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es otra cosa que nosotros necesitamos saber. Mire, el Espíritu no solamente está para hacer cosas irracionales en nuestra vida, hermano y hermana. Mire, nuestro Señor Jesucristo, mire, ahí lo dice, enseñaba las Escrituras. Usted puede ver que Él era poderoso en enseñarlas. Pero ¿sabe qué? Él también las discernía. ¿Sabe quién es el que ayuda al cristiano a discernir las Escrituras? O sea, a entender las Escrituras. ¿Sabe quién le enseña? El Espíritu. Amén. Usted puede ver, hermano, y está muy claro. Vamos a ir ahora al libro de San Juan. En el libro de San Juan dice, ¿verdad? Dice que en el libro de San Juan, vamos a leer, ¿verdad? En el capítulo San Juan, vamos a leer 14 para que usted vea. Dice San Juan 14, San Juan 14, dice, versículo 26, ¿lo tiene, hermano? San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, hermano y hermana, dice, ¿qué es lo que hará Él, hermanos? Él enseñará ¿qué? Todas las cosas. Él enseñará todas las cosas. Mire, no hay nada que el Espíritu Santo no me pueda enseñar a mí de la Biblia. Hermano y hermana, yo he estado, hay momentos donde, hermanos, donde usted se pregunta, ¿será que es cierto que le profetizan a uno? ¿Será que es cierto? Hermano, hay momentos donde yo he orado y le he pedido discernimiento al Espíritu. Y le voy a ser sincero, en mi oración, nada de esto me convence en mi corazón. Porque, hermano, mire, dice Pedro, dice, ustedes hacen bien porque tenemos la profecía más segura, la cual ustedes hacen bien. Si yo de recibir y estudiar profecía, va a ser de aquí. Porque aquí esto sí es confiable, la palabra de Dios es confiable. Amén.
Hermano, hoy en día hay tanto espíritu de error. Y yo le digo, hermano y hermana, la verdad de que Dios habla y Dios no es autor de confusión. Amén. Hermano y hermana, y yo le digo una cosa, tenga cuidado, porque hoy en día hay mucha gente que anda profetizando. Y la verdad, las cosas que a mí, honestamente, todo lo que me han dicho ha sido bonito. La última vez que anduve, ¿verdad? Por ahí en mi país, me profetizaron que yo voy para Europa. Y no le digo que Dios no lo puede hacer. No me malinterprete. Pero la verdad, hermano y hermana, que hasta el mismo diablo puede engañarnos. Cuando yo iba a venir a Estados Unidos, alguien me dijo en Honduras que yo iba a venir a Estados Unidos. Pero ¿será que yo creí a Dios porque me lo dijo el profeta, o será porque Dios me había prometido que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan? Yo le creí mejor a las Escrituras. Y por cierto, Dios me dio y me iluminó, y yo creí en Dios, que Dios, yo no importaba dónde Dios me iba a llevar, la verdad. Yo estoy aquí no porque realmente yo escogí y ansiaba y ansioso, no, fue porque Dios, hermanos, aquí me trajo. Pero ¿sabe qué es lo que hizo el profeta o la profeta que me profetizó? Me mandó un bill. Me mandó a cobrar después con los años. Mire, yo le digo, para que vea, y qué bueno que no le creí, porque después que me dijeron, cuando me dijeron lo que me dijeron, ¿verdad? No, pues yo le dije al hermano que sí iba para Estados Unidos y nunca me mandó una ofrenda. Mire, yo le digo una cosa, hermano, creámosle a Dios. Creámosle a su palabra. Y mire, el Espíritu me puede dar con claridad, hermano y hermana. Mire, en cuanto a los dones del Espíritu, hermano, hay momentos donde yo me he metido a orar y Espíritu Santo, tú me vas a enseñar. Si eso de hablar en lenguas, Señor, si es vigente, yo quiero hacerlo porque si es bíblico. Pero hermanos, el Espíritu Santo nunca me ha mostrado. Y si Él me lo hubiera mostrado, lo hubiera hecho tal y como la Biblia dice. Mire, me hubiera parado, yo hubiera hablado una lengua que yo no hablo y me hubiera puesto un intérprete en la iglesia, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno habla en lenguas en la iglesia, dice que si no hay intérprete, calla en la iglesia. ¿Está conmigo? Hermano, no podemos irnos por las preferencias, amén. Y gloria a Dios por las personas, ¿verdad? Yo sé que esto es algo que el Espíritu Santo nos habla a todos, hermano. El Espíritu Santo nos enseña, ¿me entiende? No quiere decir, hermano, ¿verdad? Obviamente, claro, Dios tiene el poder para hacer que una persona hable en otra lengua sin hablarlo. Dios tiene el poder. Las lenguas, hermanos, de la Biblia eran, ¿verdad? El día del Pentecostés, lo que hablaron fueron lenguas terrenales por el poder de Dios. Mucha gente quiere llegar a pensar que fueron lenguas celestiales las que hablaron. No, la Biblia habla muy claro en Hechos que eran las lenguas de los que hablaban todos los que estaban afuera. Eran idiomas, hermanos y hermanas. Y le digo una cosa, no hay pérdida, hermano y hermana. Ahora, Pablo dice, si yo hablase en lengua, el condicional, si yo hablase. Pero Pablo nunca dice yo hablo en lenguas angelicales. Él dijo, si hablase en lenguas humanas o angelicales, si no tengo amor, nada soy. Pero hermano y hermana, yo le digo una cosa, esto a lo mejor yo no soy nadie para convencerle a usted. Mis convicciones ha sido porque ha sido el Espíritu Santo quien me ha dado a mí el discernimiento. Y hay momentos que yo he orado, hermanos, créame. Recuerdo el día cuando del bíblico íbamos a una maratón de evangelizar, ¿verdad? Y usted sabe cómo somos los hispanos como dicen allá en Honduras, pesados para el inglés, ¿no? La primera vez que nos llevaron a evangelizar a una maratón de almas en Tampa, Florida, del bíblico, y dijeron, aquí donde vamos es puro inglés. Así que nos dijeron, bueno, que Dios lo guíe. Ahí yo clamé, Señor, dame ese don para hablar el inglés. Y quiere que le diga una cosa, la primera persona que yo le hablé de Cristo, bueno, el Espíritu Santo dio sabiduría, discernimiento, y logramos, claro, habíamos aprendido, pero el Espíritu Santo nos ayudó, ¿verdad?, a hablar y la persona recibió a Cristo, la primera persona.
Entonces, hermano, en esos casos, digo yo, hay sentido, amén. Pero le digo, hermano y hermana, no que el Espíritu Santo esté manifestándose de la manera que hoy en día está manifestándose, amén. Cuidado, hermano, tengamos cuidado, porque, hermanos, hay personas que creen por creer solo porque quieren creer, ¿me entiende? Hermano y hermana, la Biblia dice, ¿verdad? Claramente en cuanto al don de lenguas, ¿verdad? Que si no hay intérprete, que guarde silencio, amén. Ahora, yo no soy juez de nadie. Si alguien tiene convicciones, claro, ¿verdad? Respetamos las convicciones. No soy yo el que convenzo a las personas, sino que es el mismo Espíritu el que nos hace entender y ver las cosas. Amén. Estamos enseñando, para eso estamos aquí. Entonces, hermano, Jesús enseñaba las Escrituras, pero claro, las discernía por el mismo Espíritu Santo. Amén. Y también aplicaba las Escrituras por obra del Espíritu. Mire, es bonito, hermanos, cuando es el Espíritu Santo que nos ayuda a enseñar. Yo le digo una cosa, la verdad, la cosa, ¿qué tengo yo que decir? Yo no puedo nada. Pero si hay algo, hermano y hermana, quizás yo no soy el mejor maestro del mundo, a lo mejor hasta soy el de todos los maestros del mundo, a lo mejor soy el que menos puedo enseñar. Pero ¿saben quién me reclino yo cuando voy a enseñar la palabra de Dios? En la obra del Espíritu Santo. Y si las voy a discernir, por la obra del Espíritu Santo, en Él me reclino. Hermano, y si las voy a aplicar, ¿qué significa? Que lo que he aprendido lo voy a empezar a usar en mi vida. De eso se trata. Y eso también, hermano y hermana, es por obra del Espíritu. Porque Jesús, hermano, también él enseñaba, discernía, pero también aplicaba las Escrituras, hermano, por misma obra del Espíritu Santo. Mire, ¿cuántos cristianos hoy en día enseñan, verdad, que disciernen, pero cuando se llega la hora no la aplican? ¿Pero dónde está el Espíritu que tienen? Esa gran llenura. Hermanos, si yo proclamo tener el discernimiento del Espíritu, escúcheme bien, y verdad, y enseño, discierno, pero hermano, pero cuando llega la hora de aplicar la Biblia, no la aplico. ¿Me entiende? Necesito al Espíritu Santo para aplicarla. Amén. Así que tenemos que orar, amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Hacía, ¿verdad? Su demostración. Seguimos ahí, hermana, porque el tiempo se nos va y vamos a ir, obviamente, cerrando, ¿verdad? También vamos a hablar de la demostración del Espíritu Santo. Mire, si usted examina la manera que Jesús, ¿verdad?, operó milagros, ¿verdad?, la manera que el Espíritu obró a través de nuestro Señor Jesucristo, no es nada que ver con la manera que hoy supuestamente el Espíritu obra en muchas personas. No le digo que todo, hermano, hay iglesias que el Espíritu Santo opera milagrosamente. No le digo que no. Hermanos, y hay iglesias, yo no puedo generalizar. Pero sí le digo, hermanos, siempre y cuando se haga y tenga similaritud, hermanos, similaridad, discúlpenme que hasta mi español, ¿verdad? Ya se me está olvidando, no se crea, ¿verdad? Hermanos, déjenme decir, tiene que haber similaridad con la obra del Espíritu en la Biblia. Le voy a decir de qué manera. Cuando había una demostración del Espíritu, número uno, ahí lo tiene ya los tres, ¿verdad? Exhibía ausencia de egocentrismo. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Usted cree que si el Espíritu va a usar, vamos a decir hermano José, si el Espíritu va a usar a hermano José para ir a orar por alguien y esa persona es sana, y hermano José viene y viene dando testimonio, hermano, fui a orar por un enfermo y créame que hubieron milagros, ora y se sanó. ¿Usted cree que el Espíritu Santo hace eso? Amén. Usted puede ver que todas las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo, Él nunca trató de enfocar el milagro y acreditárselo Él. Amén. Aunque Él merece,
Aunque Él es Dios, 100% Dios, y merece la gloria y la honra de todo lo que Él hizo y ha hecho y hará, hermano y hermana, aún así nos enseñó, hermano, Él exhibió ausencia de egocentrismo. Nuestro Señor Jesucristo no anduvo Él levantando su nombre, promoviendo su nombre para ser, ¿verdad?, simplemente reconocido o ser famoso. Mire, hermano y hermana, ¿qué importa nuestros nombres? ¿Me entiende? Van a haber cosas que muchos cristianos que han hecho las cosas por demostración verdadera del Espíritu y nunca se mencionó nada, hermanos. Y ahí en el cielo van a haber grandes sorpresas de gente que fueron usadas con demostración del Espíritu verdaderamente. Y mire, fueron personas que no se enfocaron. Mire, aún los mismos apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 3 para que usted vea ahí, hermano y hermana. Aún fueron usados por el Espíritu y también en la vida de ellos, ¿verdad? También exhibía una ausencia de egocentrismo, hermano. Mire, en el capítulo 3 de Hechos, cuando oraron Pedro y Juan por el cojo, usted puede ver ahí, ¿verdad? Cuando ya había sanado al cojo, ¿verdad? Cuando ya había orado Pedro y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. El cojo empieza a saltar. Por cierto, no era porque le pusieron un rap o porque le pusieron una música de bailar, no, fue de la alegría porque había sido sano. Y cualquier persona va a empezar a brincar de la alegría porque ha sido sano, amén. Años de estar siendo cojo, hermano y hermana, déjeme decirle, él fue obviamente sanado verdaderamente por el Espíritu. Usted lo puede notar en la ausencia de egocentrismo aquí, hermano. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver ahora, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad?, capítulo 3. Y vamos a ver cuando ya están ahí, ¿verdad? Dice, vamos a ver versículo 11. Y teniendo asidos, rodeados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mire, cuando aquel cojo se levantó y fue sanado por el poder del Espíritu, verdaderamente, hermano y hermana, la gente empezó a, ¿verdad?, estaba atónita, maravillada, hermano, asustada, y escucha, y se empezó a juntar el montón de gente ahí en el pórtico de Salomón, y Pedro y Juan solamente viendo. Y toda la gente venía y quedaba viendo a Pedro y a Juan, y así, ¿verdad? Y tú imagínense todo, mira, ¿verdad?, cientos de personas con estos ojos así pelados. Así lo dice la Biblia, atónitos. Y mire el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Mire, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Está leyendo conmigo, hermano y hermana? Mire la ausencia de egocentrismo cuando el Espíritu hace una demostración verdadera, hermano y hermana. La persona que es usada, escúcheme bien, carece de egocentrismo. Pedro inmediatamente les dice: hey, ¿por qué se maravillan? ¿Y por qué nos quedan viendo así, como que si nosotros hemos hecho, como que si nosotros fuimos los que sanamos a este? Y hermano, mire, hoy en día, ¿cuánta gente se agarra el cuello? Hay demostraciones del Espíritu. Y mire, aquí andan al que hace milagros de sanidades. Lo andan en un atril ahí de oro, idolatrándolo. Y solamente ese puede sanar, porque solamente a través de ese el Espíritu hace demostración de sanidad. Bueno, estos hombres nunca tomaron la gloria porque vieron y fueron usados verdaderamente por el Espíritu. Y era una de las características. Si yo le digo una cosa, hermano y hermana, si usted mira gente que hace cosas para Dios y algo le huele mal a usted de vanagloria, eso no viene de Dios. ¿Está conmigo? El Espíritu nos da sabiduría, hermano y hermana. Nunca en la vida el Espíritu Santo hará que un mismo ser humano se lleve la gloria. Mire, hermano, tengamos cuidado y seamos sabios, seamos verdaderamente inteligentes, hermano, por obra del Espíritu Santo. Hermano, cuando Dios hace una demostración, el que es hijo de Dios y el que es verdaderamente un siervo, no va a querer que se centre en él la atención.
Amén. Segundo, exhibía amabilidad. Y con eso terminamos, ¿verdad? Qué bonito es que Jesús, por la demostración del Espíritu, Él era amable, hermano. Mire, si nosotros hubiéramos conseguido conocer, ¿verdad?, en persona, hubiéramos vivido en esos tiempos y físicamente, pues conocemos a Cristo y lo hemos recibido espiritualmente, ¿verdad? Sabemos lo que la Biblia dice y por el Espíritu conocemos quién es Cristo. Pero humanamente nunca lo vimos comportarse como un ser humano. Pero la verdad de las cosas es que el Espíritu Santo es amable, porque, hermanos, el Espíritu Santo produce amor, amén. Él da amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que el Espíritu da. Hermanos, escúcheme bien, siempre Jesús exhibía amabilidad. Ahora, yo le digo una cosa, claro, no necesariamente hay personas que pueden fingir amabilidad, y sí, se lo digo, ¿verdad? Pero la verdad que la obra de nuestro Señor Jesucristo no era una mentira, era una realidad, que lo que Él era, hermanos, era por obra del Espíritu. Hermano y hermana, yo le aseguro esto, ¿me entiende? Imagínese una persona siendo usada por el Espíritu, entre comillas, haciendo demostraciones del Espíritu, entre comillas, pero es una persona déspota, una persona engreída y que no se le para más el pecho porque no le da más el aire en los pulmones. ¿Usted cree que eso es demostración del Espíritu? Vea hoy en día, hermano y hermana, vea hoy en día y sea sabio, ¿me entiende? Claro, no estamos para juzgar, pero el Espíritu nos da sabiduría. En nuestro Señor Jesucristo exhibió amabilidad, el Espíritu, por obra del Espíritu. Y hermano, yo le digo, sea sabio y sea sabia. Amén. Hoy en día hay un montón de gente dictadora en las iglesias. Pastores que son unos dictadores. No, hombre. Que quieren que la gente les haga el saludo cuando pasa. Que quiere que la gente, no, hombre, si es posible hasta se arrodille. Y si es que los voltea a ver para saludarlos. ¿Está conmigo, hermano y hermana? Vea el carácter de Cristo. En Mateo 11 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por obra del Espíritu, hermano y hermana. Entonces, hermano, escúcheme bien, tenemos que ser sabios, amén. Luego de ese lugar exhibía determinación. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, siempre estaba determinado a hacer lo que el Espíritu Santo le guiaba a hacer. Y es por eso, claro, no es que vamos a ser nosotros personas, ¿verdad?, de esa manera déspotas o tratar de ser necios. Pero hermano y hermana, si Dios nos manda a hacer algo, hagámoslo. Tengamos determinación, amén. Si Dios le puso en su corazón que usted se va a encargar en esta iglesia, ¿verdad?, de una área, ¿verdad?, usted, para ganar almas, para evangelizar. Jesús estaba, hermano, determinado a alcanzar a los perdidos, a dar su vida también por los perdidos, a dar su vida por amor a nosotros. Él estaba determinado a todo, hermano, porque el que es guiado por el Espíritu y tiene una demostración verdadera del Espíritu, va a estar determinado a hacer lo que tenga que hacer. Mire, yo no sé, pero Dios no quiere cristianos ahí dudosos, cristianos titubeadores. ¿Sí? Dios no quiere eso. Hace un año venimos acá y venimos por la gracia de Dios, hermano, y orando al Señor para que Dios nos ayude a alcanzar más personas. Y estamos determinados. Yo sé que no es de soplar, como dicen, y hacer bomba, ¿verdad? Y por eso quiero que usted entienda eso. Pero algo que sí quiero que sepa, hermanos, que estamos determinados a que todos en esta iglesia seamos usados por Dios. De una manera u otra, seamos usados por Dios. Evangelizando en las calles, hablándole a sus vecinos, hablándole a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Estamos determinados, no porque sea algo que tenemos que tener un programa de la iglesia, no, es porque tenemos, por obra del Espíritu, tenemos la responsabilidad de hacerles saber a los demás que hay un Dios que les ama, hay un Salvador que quiere darles vida eterna. Amén. Entonces, hermano y hermana, Jesús estuvo determinado, y por eso, hermano y hermana, Jesús nos enseñó a cómo ser verdaderamente guiados, llenos del Espíritu, y cómo realmente demostrar la obra verdadera del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano y hermana, cierre sus ojos ahí donde está. Con esto cerramos.
Si usted en este momento tiene dudas de la obra del Espíritu Santo, dígale en este momento: Espíritu Santo, yo quiero que tú me enseñes. Espíritu Santo, como llenaste, como ungiste a mi Salvador Jesús, Señor, Espíritu Santo, hágalo conmigo. Como guió a nuestro Señor Jesucristo, guíeme a mí. De la manera que usted demostró su poder a través de su vida, Señor, haga demostraciones de poder, Padre, sin exhibición de egocentrismo, siempre con exhibición de amabilidad y también con exhibición de determinación. Espíritu Santo, guíeme siempre y de acuerdo, Señor, a su santa y bendita palabra. No permita que el engaño, Señor, del enemigo penetre y tenga lugar en nuestras vidas. Que la enseñanza, siempre, Espíritu Santo, sea lo que usted quiera enseñar. Oramos para que dé sabiduría a aquellos que necesitan tener claridad, Señor. Sabemos, Padre, que todo es por obra suya. La enseñanza y el discernimiento, Espíritu Santo, usted es que lo da. Padre, estamos exponiendo nuestras convicciones, pero sabemos que el que convence es usted, Señor. No soy yo por mis palabras, porque es su palabra la que llega al corazón y nos enseña. Denos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús, y gracias le damos. Amén. Con sus ojos cerrados, hermano y hermana, en este momento, así como está, yo quiero que mantenga sus ojos cerrados. Keep your eyes closed. Mantenga sus ojos cerrados. A lo mejor usted dice en esta noche, en esta hora: pastor, yo no sé, pero yo siento que a mí me falta esa guianza del Espíritu Santo. A mí me falta esa unción del Espíritu. A mí me falta todo lo que el Espíritu Santo, ese discernimiento que Él da, esa demostración de Él en nuestra vida. Yo quiero verdaderamente tener una relación con Él para que Él opere en mi vida y trabaje de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su palabra en mi vida. Y usted en este momento quiere pedirle al Espíritu Santo que de la manera que Él operó en su palabra, de la manera que Él operó en nuestro Señor Jesucristo y en los apóstoles, usted quiere que también Él opere en su vida. Levante su mano, diga al Espíritu Santo: trabaja en mi vida, trabaja en mi corazón. Yo sé que ya me has llenado, ya me has sellado, pero Espíritu Santo, necesito tu unción, necesito tu respaldo, tu guianza, tu discernimiento, necesito tu demostración, Espíritu Santo. Levante su mano en este momento. Hay alguien más que dice: yo necesito, Espíritu Santo, enséñame, porque yo quiero vivir verdaderamente guiado por usted, Espíritu Santo. Y un cristiano que es verdaderamente lleno, ungido por su Espíritu, por usted, Espíritu Santo. Padre, mire en este momento las vidas, Señor, que han levantado las manos, y aquellos padres que en sus corazones anhelan una obra suya, Espíritu Santo. Oramos para que usted enseñe y demuestre lo que se tiene que demostrar. Sea usted dando el discernimiento, Padre, para que cada uno, Padre, pueda ser enseñado, que cada uno tenga discernimiento y que cada uno aplique las Escrituras de acuerdo a usted, Espíritu Santo. Dejamos todo en el nombre de Cristo y gracias le damos. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos, y cantamos.